Tenemos un tema hoy que te va a encantar si te gustan las cosas místicas y raras, pero más aún para que sepas contrarrestar aquella tendencia, aquella moda que hay en las redes sociales y ese deseo por lo oscuro, por lo ocultista. Bien, con Axel aquí el gran conspiranoico, vamos a hablar un poco de eso, así que atento a este programa. Nos ha tomado bastante tiempo en realidad hacerlo, ¿no? A diferencia a través de otros programas que han salido un poco más sobre la marcha porque eran noticias, ¿no? Este sí lo hemos preparado toda una semana. Creo que el esfuerzo, la mejor manera que pueden apoyar el esfuerzo es dejando su pulgar arriba, suscribiéndose al canal y compartiendo el video, porque eso les va, o mejor dicho, nos va a ayudar a que podamos continuar, ¿no? Si te gusta nuestro contenido, vamos a poder seguir haciendo más videos si es que nos ayudas de esa manera. El tema de hoy es el ocultismo está de moda. No lo digo para que tú te vayas corriendo, ¿no? Lo digo porque es una realidad en las redes sociales que vamos a atender ahora mismo. Claro, o sea, no es un tema netamente de redes sociales, en realidad. Es un tema es un tema 360. Es un tema que está en absolutamente todo y ya lo vamos a estar viendo, ¿no? A lo largo de toda la presentación hemos traído harta información, pero sí como que harta, no sé, creo que este debe ser uno de los programas en los que más información vamos a tener, o sea, pero me parece que todo lo que vamos a ver el día de hoy es sumamente relevante, revelador e importante para entender un poco cuáles son los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Y que sobre todo, ¿no? Para ti que eres cristiano, puedas estar alerta porque muy probablemente estás conviviendo con estas cosas, pero tal vez no le estás prestando la atención debida. Y si para ti que de repente no eres cristiano y entraste al video de repente porque te pareció curioso la miniatura, para que puedas entender un poco con qué estás tratando, ¿no? Esa es, obviamente, o ese es el objetivo del programa de hoy. ¿Qué es el ocultismo como tal, no? En este caso, el ocultismo, como bien vemos acá en la diapositiva, dice, ¿no? Se define generalmente como un conjunto de conocimientos y prácticas mágicas cuyo objetivo es penetrar y dominar los secretos de la naturaleza, ¿no? El esoterismo, a menudo superpuesto, abarca diversas corrientes como la magia, la alquimia, la astrología, la cábala, la tradición hermética, los movimientos rosacruces, la teosofía, el espiritismo y el gnosticismo, ¿no? Estas prácticas de orígenes ancestrales han evolucionado en diversas culturas a lo largo del tiempo, ¿no? Y de hecho, hay muchas cosas de estas que nosotros las vemos hoy en día, tal vez en opciones mucho más comerciales, ¿no? Luego, avanzando, ¿no? El término ocultismo procede del latín occultus, que se refiere a una cosa escondida o secreta. También es importante entender que la palabra mago viene del griego maugos, que significa vidente o hechicero, ¿no? Y esto me parece bastante revelador porque justamente yo me acuerdo hace algún tiempo estaba viendo un video de un canal que se llama Un Rudo Despertar, si más no me equivoco, de Michael Root. Es un pata que es así con raíces hebreas, pero me acuerdo que estaba explicando algo, por ejemplo, que tiene que ver con la hechicería, ¿no? ¿Cuál es el término que en la Biblia se traduce como hechicería, que viene a ser en este caso farmaquía? La palabra farmaquía en sí tiene dos acepciones, curiosamente, porque una de ellas tiene que ver como que con una droga, ¿no? Un remedio, un algo, ¿no? Pero también tiene una sección que tiene que ver con la brujería. Entonces es lo caso porque, o sea, farmaqueia, que es la palabra en griego en este caso, que, bueno, algunos lo pronuncian como farmaquía, es la misma que da origen a la palabra farmacia, ¿no? De las farmacias que conocemos, ¿no? Pero en ese tiempo, justamente, ¿no? El tema y como estamos viendo, por ejemplo, acá también en la imagen, o de repente lo que hemos visto muchas veces, ¿no? La típica bruja o el típico mago, Merlín, que está ahí con su caldero, ¿haciendo qué? Haciendo pociones, ¿no? A veces pociones, claro, pócimas, ¿no? Por ejemplo, para los que han jugado algún tipo de videojuego de esos que tienes un personaje de rol que tienes que irlo leveleando, que tiene algunas pócimas de maná, otras pócimas de vida. O sea, es muy locazo, ¿no? Porque en este caso, ese término es bastante, ¿cómo se diría? ¿No? O sea, puede ser utilizado de diferentes maneras. Acá tengo una cita del erudito C.S. Lewis, que para los que no lo conocen, él es el escritor de las Crónicas de Narnia, ¿no? Dice, en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en no creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero.
Por ejemplo, Andrés, ¿qué tienes tú que decirme? ¿Qué opinas tú de esta cita de C.S. Lewis? ¿Qué es lo que te viene a la mente Cuando la leí me pareció bravaza porque el pata, o sea, este hombre de hecho lo manifiesta de una manera que ahora se puede ver, o sea, como si fuera actual lo que está diciendo. Porque en la cultura actual tenemos estas dos posturas, ¿no? Aquellos que dicen, no, esas cosas no existen, y aquellos que realmente sí, que tienen cierto grado de conciencia. Entonces, me parece chévere que lo muestre así, que diga, ambos son errores, ¿no? Un interés excesivo, aquellos que se interesan, pero no porque sea el diablo en sí mismo, sino se interesan por las prácticas espirituales sin Dios. Y por otro lado, otros que simplemente dan por sentado que no existe, que no tiene nada que ver. Entonces, definitivamente el truco diabólico siempre es este: llegar a tu vida y sacar a Dios de la ecuación. Que tú no confíes en Dios, que tú no tengas acceso a Jesús. Sea creyendo en Él o no creyendo en Él, al diablo no le interesa. Lo que le importa es que tú no creas en Dios. Así que, una frase. Sí, además es otra cosa muy interesante para agregar, es que C.S. Lewis es un hombre que, como ya lo saben, escribió fantasía, ¿no? Las Crónicas de Narnia son una historia fantástica donde se habla de brujas, se habla en este caso de algunos hechizos y cosas espirituales también. Y, o sea, eso da a entender de que este era un hombre que realmente entendía de lo que estaba hablando, ¿no? No era uno que simplemente lo decía tal vez de puro religioso o fanático, ¿no? Sino que en verdad entendía de lo que estaba hablando porque había estudiado todo esto, ¿no? Él, de hecho, juntamente con uno de sus amigos de aquella época, ¿no? J.R. Tolkien, se habían dedicado en este caso a estudiar los mitos, sobre todo de la zona donde ellos estaban, que eran los mitos nórdicos. Entonces, obviamente, toda esa cultura es muy espiritual, muy dado en este caso a las cosas ocultas, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, eran famosos, sobre todo en Irlanda, que es para la parte donde él estaba, ¿no? Estos especie de sacerdotes llamados druidas, que obviamente hacían un montón de prácticas de ese tipo, ¿no? Entonces, o sea, estamos teniendo las declaraciones de un tipo que realmente entendía de estas cosas. Y te dice que es, como ya lo habían dicho Andrés, y está en la cita, ¿no? Es un error pensar de que nada de esto es real, así como también es un error como que meterte con todo, como que pensando que puedes ser parte de estas cosas, ¿no? Ok, avanzamos. Sí, luego tenemos esta otra diapositiva. Ahora, lo que quería comentarles también, algo muy, muy importante es lo siguiente, ¿no? Tengo una imagen por acá que quería compartir con ustedes. A ver, permítanme un momento para poder ponerla en pantalla. Esta es una frase que he sacado del libro que me comentaste que estabas leyendo, ¿no? The Kingdom of the Occult, ¿no? El reino del oculto. Walter Martin, ¿verdad? Sí, así es. Esta frase está muy interesante porque revela cómo nosotros no podemos discriminar a las personas, ni siquiera por la práctica que tienen, porque probablemente nosotros seríamos igual de herejes o igual de perdidos que ellos, solamente que por la gracia de Dios no lo somos. Así que no podemos discriminarnos, más bien hay que acercarnos a ellos. Claro, sí, lo que quería comentar, se me pasó a comentarlo al principio, es que mucha de esta presentación o del video de hoy lo he tomado de este libro que están viendo acá en pantalla, The Kingdom of the Occult, que también está en su versión en español, que se llama El ocultismo y su reino, escrito por la hija de Walter Martin en realidad, porque acá dice Walter Martin, sino que es la hija de Walter Martin que llega a escribirlo basándose en las lecturas, en los podcasts que Walter Martin deja, porque él es considerado como que uno de los más grandes apologistas cristianos de la década de los 80s. De hecho, muy probablemente para los que estén ciertamente familiarizados con el tema de la apologética, seguramente conocen el nombre de William Lane Craig. Y William Lane Craig dice que aquel hombre que lo inspiró a él a crear un ministerio apologético es justamente él, ¿no? Walter Martin. Entonces, él se había metido, ¿no?, mucho en todos estos temas. También tiene otro libro similar que se llama The Kingdom of the Cults, que en este caso en castellano es el reino de las sectas, ¿no?, que tiene que ver más que todo con otras religiones que son más sectarias, y también obviamente aborda eso, y de hecho aborda muchos temas, pero obviamente quise tener un sustento con mucho más de peso, por eso tomé muchas de las cosas que estaban en este libro para poderlas traer y desmenuzarlas aquí, ¿no? A ver, volviendo en todo caso al tema ya de, bueno, a la presentación. A ver, vamos a ponerlo otra vez.
acá ya estamos justamente con una de las citas del libro, ¿no? Que dice, ¿no? Cuando usted hable con personas inmersas en el ocultismo, tiene que entender que son personas con necesidades y anhelos, ¿no? Sangrarán si se les clava una aguja y llorarán si se les muere un ser querido. No han renunciado a su ciudadanía, ¿no? En la raza humana, porque haya sido cautivados por el diablo. Usted debe ser capaz de identificarse con ellos. Recuerde que son seres humanos de carne y hueso, no personajes sobrenaturales. Debe darse cuenta de que podría ser uno de ellos. Si no fuese por la gracia de Dios, nosotros seríamos uno de ellos, ¿no? Entonces, Claro. es muy importante esto porque a veces podemos tener algún concepto de que las personas que están metidas en todo esto, como que de repente ya, por el simple hecho de estar con nosotros, ya como que están todos los demonios ahí, o nos pueden lanzar tal vez algún tipo de hechizo. O de repente es como que una sugestión mucho más alta, como que si fueran personas tal vez completamente disociadas, ¿no?, de la realidad. Pero justamente Walter Martin, que se encargó de lidiar mucho con estas personas, lo que vio justamente era que eran personas comunes y corrientes como tú y como yo, pero que tenían sus propios intereses, ¿no? O sea, esos intereses ellos intentaban alcanzarlos a través del uso de estas artes oscuras. Claro, muchos de ellos en realidad se han ido adentrando en estas artes porque los han ido llevando y su criterio simplemente ha sido el de seguir, ¿no? Y el de obtener cosas, pero no habían contrastado la idea de que tal vez a Dios no le agrada. Y eso es lo que vamos a valorar ahora más adelante cuando veamos 5 prácticas ocultistas que son comunes en la sociedad y que algunas de ellas ni siquiera pensamos a veces que son malas o que no tienen nada de malo o nada oculto detrás, pero que sí. Ok, avanzamos. Claro, avanzamos. Esta es una cita corta también del mismísimo Walter Martin que dice, ¿no? Ánimo, te traigo buenas noticias, he leído el final del libro y vencemos nosotros, ¿no? Y es muy importante decir esto porque a veces puede haber cierta sugestión, cierto temor, cierta desconfianza, sobre todo con todo lo que vemos últimamente en los medios, ¿no? Esto está, como ya lo vamos a ver, en todos lados prácticamente, pero es importante saber de que no hay nada que temer en cuanto a estas cosas, ¿no? No está, obviamente tampoco es un llamado a tomarlo a la ligera, pero a tener confianza en realidad en que somos hijos de Dios y que justamente, ¿no?, como dice la Biblia, el que habita en nosotros es más grande que aquel que habita en el mundo. Entonces, tenemos esa confianza de saber de que la victoria final ya está ganada, ¿no?, en Cristo Jesús. Y acá obviamente también ponía la imagen en la portada del libro, para Pero que sepan obvio, que es obvio, pues, no, pero ni siquiera hemos visto nada. O sea, hablemos un poco más del tema del ocultismo para que la gente primero diga, ay, qué miedo, y después le dices, no, pero es que no es la idea no es meter miedo, sino justamente métele miedo primero y después ya le dices, no pasa nada, está todo bien, ya ganamos. No, pues no le vas a dar la respuesta de frente. Pues. Ahora, continuando en todo caso con la presentación de hoy, acá hay un punto que me parece importante que tiene que ver mucho con la firmeza en cuanto, o sea, al momento de abordar estas cosas. Y esto porque, de hecho, muchas veces pasa que, o sea, sobre todo en estos últimos tiempos, la gente tiende a pensar o decir que tal vez puede ser muy duro, no debes meterte, no debes cuestionar, no debes decir, o sea, me parece que a veces perdemos un poquito el foco, y acá hay un versículo que lo encontramos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, que dice lo siguiente, ¿no? O lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Estas palabras son pronunciadas por el apóstol Pablo a un brujo que él se había encontrado en uno de sus viajes misioneros, ¿no? Este brujo, si ven el capítulo completo del libro de los Hechos, lo que hacía era oponerse a Pablo. Pablo estaba intentando predicarle, si más no me equivoco, a una de las autoridades de la ciudad donde él se encontraba en ese momento, pero este brujo se oponía a Pablo, ¿no? Intentaba
persuadir o disuadir en este caso de las cosas que Pablo le decía a este hombre. Y Pablo, cansado de esto, al saber también que este era justamente conocido por ser un mago, no un brujo, es que le dice estas palabras, ¿no? Y eso es muy alucinante porque vemos que las palabras son muy duras. O sea, la pregunta es, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que viste a un cristiano decirle a otra persona, ¿no? Hijo del diablo? Y si por ahí lo viste, ¿cuál fue la reacción de la otra persona? Y más aún, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de otros cristianos? Porque muy seguramente dirían... Claro, ahora con la época de lo políticamente correcto no le puedes decir hijo del diablo a cualquiera, ¿no? Obviamente. Es más, tampoco, inclusive si estuviera endemoniado y tú le dijeras, oye, este padre está endemoniado, alguien, un mismo cristiano te va a decir, oye, no le digas así, pobrecito. Es propio, pero de todas maneras es cierto que él estaba siendo frontal en función de la revelación que tenía de parte de Dios sobre esa persona. Y por eso le profetiza algo y prácticamente es una maldición lo que le ha lanzado. Pero no es que podemos nosotros andar maldiciendo a la gente. Claro, le lanzó una maldición. De hecho es muy locazo porque muchas veces se hace ese contraste, ¿no? Entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, ¿no? De repente se me viene a la mente ese texto donde Eliseo, cuando se encuentra con unos chicos que se están burlando o se quieren burlar de él, le dicen calvo, calvo, y él dice, no, maldito sean, y sale un oso y se los devora, ¿no? Y de hecho vemos acá que es muy similar, ¿no? En realidad Pablo de continuo estaba teniendo posesión de este hombre y lo maldice, ¿no? De cierta manera, o sea, le dice un mal, ¿no? Que va a venir un mal de parte de Dios para esta persona queda ciego, ¿no? Acá yo saco dos cosas, ¿no? Primero, que no es un tema de juego, ¿no? O sea, Dios ese tipo de cosas las toma muy en serio. 3, obviamente tampoco esto es un versículo para que tengamos carta libre de ir y maldecir a todo el mundo a diestra y siniestra, porque finalmente es una experiencia, no es algo prescriptivo, ¿no? No está la Biblia en ese momento mandándonos a maldecir a todo el mundo, pero justamente como acaba de mencionar Andrés, probablemente sea un tema del discernimiento que tuvo Pablo en ese momento para hablar de parte de Dios a esta persona. Pero lo que le dijo de parte de Dios... Eso dice que debemos ser firmes también con ciertas personas que se están pasando de lanza. Claro, o sea, pero la firmeza, cuando tenemos que ser así de firmes, es algo que necesitamos discernir de parte del Espíritu Santo, definitivamente. Ok, vamos. Avanzamos, ¿no? Bien, dice, un factor significativo. En esta parte entramos a lo que tiene que ver cuáles son las razones de por qué el ocultismo está tan fuerte en estos días. ¿Ya? Dice, ¿no? Un factor significativo es la desilusión con las religiones tradicionales, a menudo percibidas como rígidas, dogmáticas o carentes de relevancia. Muchas personas buscan alternativas debido a experiencias personales negativas con la religión organizada o un desapego general, ¿no? Es interesante porque se enumeran hasta cuatro cosas negativas que en todo caso nosotros estamos haciendo mal como iglesia. O no sé si de repente cabe el término de que estamos haciéndolo mal, pero por lo menos se percibe de manera negativa, ¿no? Como una estructura muy rígida, muy dogmática o carente de relevancia, ¿no? Cuando tal vez... Las personas que yo he conocido que han tenido una crítica fuerte sobre las iglesias, sobre la organización, usualmente vienen de congregaciones rígidas, donde el liderazgo es prácticamente piramidal, donde hay una burocracia fortísima, donde las personas se atribuyen autoridad sobre otras en lugar de verlo desde el servicio. En verdad sí hay comunidades un poco enfermas en ese sentido, porque han perdido la idea de que el líder es un siervo, es un servidor de los demás, que aquí las autoridades son más por un tema de humildad que por un tema de jerarquía. Entonces, claro, ha pasado y ocurre que hay comunidades en las que la gente sale dañada por eso, porque tarde o temprano se dan cuenta de que, oye, este pata que se cree que me anda mandando y ni siquiera con amor, y se van heridos y dañados, y bueno, no podemos culparlos hasta el nivel de madurez que hayan llegado como para que se vayan así. Así es, a ver, entonces esas son algunos o una de las razones, ¿no? Luego tenemos también, por otro lado, ¿no? Dice la disminución de la identificación católica en Latinoamérica, que pasó del 80% en 1995 al 69% en 2014. Recordemos que Latinoamérica obviamente es un
continente todavía en gran manera mayoritariamente católico. Pero vemos, como justamente también lo habíamos estado revisando en el video en el que estuvimos hablando del Papa, cómo es que estamos teniendo un retroceso, ¿no? Vemos un retroceso bastante fuerte en cuanto a la gente que se identifica a sí misma como católica. Luego, la proporción de personas irreligiosas en Latinoamérica se cuadriplicó, pasando del 4% en el 96 al 16% en 2020. O sea, estamos hablando de hace 5 años. De repente puede haber incluso hasta crecido en 5 años, de 5 años para acá. Según datos de Latino Barómetro, este cambio en el panorama religioso genera un espacio para una espiritualidad de hágalo usted mismo, ¿no? Y una búsqueda de significado que trasciende el mundo empírico. O sea, ya había antes esta corriente, bueno, no una corriente, sino siempre ha ocurrido que el ser humano prefiere por comodidad los beneficios antes que los sacrificios. Eso es lógico en cualquier lugar. O sea, desde que tú ves un chico que quiere estar con una chica y tener relaciones sexuales con ella antes de casarse, ya ves el facilismo, ¿no? Y que se ha insertado en la cultura de tal manera que hasta llega a los rituales y a la vida de fe. Porque hay gente que es adepta o que es como simpatizante de la fe cristiana, pero no es cristiana realmente. Hay gente que puede estar yendo a una iglesia católica o una iglesia cristiana sin ser cristiano, simplemente porque adhiere con los valores morales. Entonces, ya hay una corriente de vivir la espiritualidad sin una persona real de Jesús en su vida, sin la persona del Espíritu Santo en su vida. Solamente quiero los beneficios, quiero la prosperidad que me trae la fe, quiero la riqueza que me trae la generosidad, quiero la salud, quiero la sanidad, quiero la paz, quiero ser libre de opresiones, pero sin conocer a Jesús. Esa es la realidad de las personas en ese momento, que buscan el beneficio antes de la relación con Dios. Así es, a ver, seguimos entonces. Acá tenemos algunas o más estadísticas muy interesantes. Bueno, estas las encontré de un artículo del New York Times, ¿no? Que fue escrito en el 2007, en realidad. Han pasado ya bastantes años, pero me pareció bastante interesante porque estos son datos de Europa. Ahora, uno podría decir, pues, ¿no? O sea, Europa se supone que el primer mundo, es el país, según también otras encuestas, menos religioso, ¿no? Donde el cristianismo cada vez va a la baja de manera más agresiva, donde el ateísmo también se supone que está un poquito más fuerte, ¿no? En comparación de otros continentes, pero nos encontramos con esto, ¿no? Donde te dice que el pasatiempo favorito de los alemanes y de los suizos es básicamente buscar respuestas en el más allá. Luego también tienes, por ejemplo, que una sociedad de negocios astrológicos le recomienda a los daneses, ¿no? En Dinamarca, que, ¿cómo se llama? Que consulten el alineamiento de los planetas como una manera de encontrar, ¿cómo se llama? Posibilidades de inversión, ¿no? Que alineen, ¿no? En este caso sus decisiones para ver dónde van a invertir o no, según obviamente el alineamiento de los planetas. Y también encontramos que el 52% de los europeos cree que la astrología, o sea, no la astronomía, sino la astrología, tiene bases científicas. Ahora, eso es lo caso, ¿no? Porque, o sea, ¿quién te hubiera dicho eso? Porque por otro lado tampoco sorprende mucho, si uno tal vez recuerda o tiene conocimiento un poquito de cómo era el contexto de la Guerra Mundial. Un poco el micrófono que se está escuchando un poco lejos. ¿Cómo era en este caso el contexto, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en el que la sociedad que buscaban los nazis era una sociedad bastante esotérica, ¿no? Tenía muchos elementos del esoterismo. De hecho, la misma esvástica, que es el símbolo nazi, es un símbolo justamente de una cultura pagana antigua. Y tenían también sus ritos de iniciación para las SS. Esa doctrina, en ese caso de la raza aria, viene justamente de un concepto en el que había habido una raza que descendía de los dioses o algo similar, y que justamente esa raza que descendía de esos dioses era justamente la raza aria, ¿no? Del norte de Europa y ese tipo de cosas. Entonces, para los alemanes de aquella época fue bastante sencillo creer todo aquello que Hitler les había dicho, ¿no? Y vimos que no solamente era una cuestión de unos pocos, sino que gran parte de la sociedad
Alemania de aquel tiempo comenzó a creer estas cosas que ahorita obviamente son consideradas como supersticiosas. Entonces, justamente la idea como que en todo caso un pueblo como el alemán tiene esa tendencia a creer cosas que de repente, o sea, van más allá o que tienen que ver con el tema oculto, ¿no? ¿Tú qué piensas, Andrés? Así es. Que sí, que es cierto, y las sociedades cambian, pero no podemos negar que esto es algo que se ha filtrado tan bien en la cultura, que actualmente si tú prendes cualquier plataforma de streaming, vas a ver series sobre brujas, vas a ver series sobre magos, sobre magia, en el terror ya no tienen asco, ya antes era al menos, no sé, un muñeco que apareció, ¿no? El muñeco que fue por vudú convertido no sé qué, no, ahora todos son demonios. Todo tiene una conexión demoníaca, o sea, ya la cúspide del terror, del suspenso, de las películas que quieren asustarte, ya no tienen reparos en mostrarte que se trata de un demonio tal o un demonio cual. O sea, ya no hay otro recurso, porque el recurso más fuerte es ese. O sea, el recurso más fuerte es mostrarte la realidad, aunque sea distorsionada. Y la realidad es que hay un mundo espiritual, que hay espíritus demoníacos todo el tiempo tratando de involucrarse con los seres humanos, llegarse a ellos, distorsionar su relación con lo espiritual para que no se acerquen a Jesús. Entonces, esa realidad también es latente y fuerte ahora mismo en la cultura. Ahora, vamos, Claro, seguimos, porque estamos en la mitad de las diapositivas, la introducción. Vamos, tenemos que avanzar. Claro, entonces tenemos que esta ver parte los también. prácticas que están ahí ahora mismo pendientes, ¿verdad? Sí, vamos a correr un poquito en esta parte. Bueno, tenemos esta parte en la que se menciona el tema de que para los europeos, ¿no? El 81% de los europeos, o en este caso los de Francia, netamente, piensan que la ciencia no va a poder responder las grandes preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, o sea, ¿para qué estamos aquí? O sea, ¿cuál es el significado de la vida? Y cosas por el estilo, ¿no? Otro dato interesante es que 100.000 hombres y mujeres han practicado el tema de la clarividencia, ¿no? En este caso, en Francia. Y vemos también que en este país europeo, actualmente, año a año, se genera, o sea, o la industria en este caso de lo esotérico, de lo oculto, genera 3.2 billones de euros anuales. Y el principal gasto que genera o la principal actividad que genera estas ganancias es lo que es la consulta con adivinos. Básicamente porque a partir de que se generó ya el boom de las telecomunicaciones con los teléfonos y el internet, eso permitió que este tipo de consultas, ¿no? En el que puedes llamar por teléfono a alguien o puedes comunicarte por internet, hacer una videollamada, se utiliza básicamente, o en este caso, la gente que practica este tipo de cosas las ha puesto al servicio de las personas para que puedan ofrecer este tipo de servicios de adivinación mediante estos medios de comunicación. Entonces, es mucho dinero el que genera, ¿no? O sea, es lo caso porque se dice pues que también la cantidad de gente, ¿no? que ha dejado en este caso, de creer es muchísima, o sea, de creer en el cristianismo como tal, pero vemos que la cantidad de gente que está practicando, ¿no? Algún tipo de actividad oculta, esotérica, o sea, ha crecido exponencialmente en un país o en un continente como Europa, cuando se supone que este tipo de cosas no deberían pasar, ¿no? Es que volvemos a la idea, ¿no? Volvemos a la idea de que la gente no es religiosa no porque no quiera los beneficios, no es religiosa porque no quiere la imposición de tener que obedecer a alguien que te dirija moralmente, que esa es la figura que Dios tiene sobre nosotros. Cuando uno acepta a Jesús como Señor, está dispuesto a someterse a un señorío, a una autoridad. Esta generación no quiere una autoridad, solo quiere lo que te da la autoridad. O sea, quiero a mi papá, pero no lo quiero a él, quiero la plata que me da, quiero la casa donde vivo con él, quiero la comida que me trae, no lo quiero a él, no quiero la relación con él, no quiero que me obligue a limpiar mi cuarto, no quiero que me obligue a volver a tal hora de mi casa. O sea, esa es la situación ahora mismo. Así que damos por sentado de que la gente, si no está siendo, si sigue siendo espiritual es por eso. O sea, la verdad, y porque sigue teniendo las mismas necesidades, la incertidumbre del futuro, la ansiedad, las situaciones pendientes con familiares, la falta de perdón, o sea, todas esas cosas se atienden a través de esas prácticas espirituales que ahora mismo vamos a verlas, ¿no?
Continuamos. A ver, tú dime cuándo yo lanzo la primera práctica espiritual porque ya me estoy volviendo loco. Ya, espérate, dame un toque. Vamos a meterla acá ya. Bueno, vamos a avanzar con esta parte. Dice, ¿no? Según una investigación, el 40% de los 95 países asegura que existe la brujería. Esto equivaldría a 1.000 millones de personas. O sea, 1.000 millones de personas creen que existe la brujería, o sea, que la brujería en todo caso es real, ¿no? El 52% de los chilenos cree en la brujería, superando a países como Argentina, 44%, Bolivia, 32% y Perú, 39%. Ahora, estos datos son muy reveladores. El primero porque países como Argentina y Chile, se supone que en la región de Sudamérica son los menos religiosos en realidad. Pero al mismo tiempo, como que son los menos religiosos, vemos que son los que más aceptación tienen con el tema de el tema de ocultista, en realidad. Entonces es como una contradicción y al mismo tiempo es como justamente dice Andrés, ¿no? O sea, es como que sí estoy buscando tener algún tipo de espiritualidad, pero no la espiritualidad con Dios, ¿no? Sino una espiritualidad a mi medida. Ahora, vamos con algunos datos que tienen que ver ya con la política, y esta es la última parte ya para comenzar a entrar netamente a los que son prácticas comunes, ¿no? Pero me pareció importante mencionar el hecho de que tenemos en nuestros países latinoamericanos que nuestros gobernantes han estado haciendo prácticas ocultistas, ya sea en su momento como candidatos o también ya cuando han llegado a la presidencia, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en el tema de México, como José Gil, autor de Los Brujos del Poder, afirma que los políticos necesitan confianza para ganar elecciones y gobernar. El brujo mayor de México, Antonio Vázquez, asegura formar parte de los equipos de muchos candidatos, ¿no? Luego vemos también que templos de brujos como Isabel Aguirre y Tito Huitzipal, si está bien pronunciado, exhiben con orgullo fotografías de sus ilustres visitantes, entre los que se incluyen artistas políticos y candidatos. Ahora, no sé si logran ver bien la foto que está de fondo, que es López Obrador, que es un tipo también que mientras estuvo siendo presidente, estuvo recibiendo en este caso ritos, ¿cómo se llaman? De las culturas de México, ¿no? Y también es conocido... Como acá los presidentes que van a las guaringas, que se van a hacer sus baños de florecimiento. Claro, y en este caso, bueno, en el caso de López Obrador también es conocido por ser un presidente que es masón. Y justamente estuvo como que haciendo declaraciones que tienen que ver con las doctrinas masónicas, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, acá, no te escucho, Andrés, te estás muteado, creo. ¿O no? No dije nada, no dije nada. Ya. Perdón. Bueno, ya, entonces, seguimos, dice, ¿no? En Argentina, por ejemplo, un personaje muy conocido por todos, ¿no? Juan Domingo Perón, dice que tuvo un asesor ocultista, José López Rega, quien llegó a ser ministro de Estado y autor de libros esotéricos. Involucrado en la violencia política de los años 70, la tercera esposa de Perón también, María Estela Martínez de Perón, también compartía estas actividades esotéricas y fue vicepresidenta. Presidentes posteriores como Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Alberto Ángel Fernández, o sea, el último presidente saliente, ¿no? Antes de Milei, también han sido vinculados a la consulta de adivinos videntes y astrólogos. Eso es una cosa bien loca, porque ya se ve, cada vez más se ve, que las personas que están en las altas esferas tienen una relación muy fuerte con lo espiritual. Cualquiera diría que no, que es una coincidencia, ¿no? Pero la verdad es que tú te das cuenta, alguien que está en un cargo alto de poder, alguien que tiene mucho dinero, siempre tiene contacto con lo espiritual. Siempre hay una lucha de poderes por su alma y por la posición donde se encuentra. Y tiene sentido, porque si yo fuera un demonio, yo no voy a atacar a cualquier chiruso, ¿no? Obviamente me sería más fácil, pero me conviene ir a la cabeza de algo, al que tiene más influencia. Por eso también tú ves, y creo que tiene sentido, que las personas, los artistas que tienen muchos seguidores, son los que están en drogas, que caen más profundamente en el alcohol, en los vicios, que se distorsionan, que terminan en loqueríos. Malísimo, porque pobrecitos, o sea, están en un punto en el que tienen más ataques por la posición en la que se encuentran. Así es, nos vemos también, por ejemplo, acá datos de Venezuela, donde personajes muy conocidos como Hugo Chávez y Nicolás Maduro también han estado metidos en temas esotéricos, pero lo más loco de Nicolás Maduro, que es el actual presidente, ¿no? Es el dictador de Venezuela, es que dice, ¿no? Ha adoptado la santería cubana y la doctrina del gurú indio Sai Baba, tratándolas, según reportes, como políticas de Estado. O sea, así como de repente en los países musulmanes existe la ley Sharia, que es una ley que se deriva directamente del Corán, o sea, es como que un Estado teocrático. En este caso, lo que está haciendo Maduro con Venezuela es un Estado ocultista, porque la forma, según los reportes,
es que él está gobernando el país en base a la doctrina que le dicta un gurú. O sea, no es de extrañar entonces por qué a Venezuela le va tan mal, ¿no? Y es como que prácticamente inamovible el tipo, porque obviamente hay fuerzas operando por ahí y que se tienen que combatir, pero de otra manera, no de una manera netamente política, sino ya más bien a nivel espiritual, y ya vamos a hablar de eso también. Y el último dato que tengo ya es de Perú. Obviamente muchos de las personas que ven este canal muy probablemente son de Perú, al igual que nosotros. Dice, el presidente Martín el Lagarto Vizcarra Cornejo fue acusado de prácticas ocultistas y brujería contra un oponente político, y se reportó que tenía un asesor espiritual llamado Jaime, quien realizaba ceremonias de limpieza y florecimiento en la oficina presidencial. Luego también tenemos a Alberto Fujimori, visitaba frecuentemente las lagunas de Guaringas para limpias y consultaba astrólogas y adivinas como Rosita Chu y Madame Carmelito durante su presidencia. Su hijo Kenji Fujimori también continuó con esta tradición. Ahora, es interesante porque incluso en esta elección misma, hay un candidato, y lo voy a decir con nombre y apellido, Philip Butters, que ha dicho en una de sus entrevistas que él consulta a su adivina, en este caso que viene a ser Agatha Liz, que es una adivina también muy conocida de este tiempo, justamente para saber cuáles son las decisiones que tiene que tomar en base a su candidatura política. Siendo Philip Butters alguien católico, siendo alguien que técnicamente es practicante de su fe, porque esta es la distorsión que se ha infiltrado mucho en la fe cristiana, que hay prácticas que, digamos, no son de Dios directamente, pero tampoco son demoníacas, son como inmersiones en lo espiritual, pero la verdad es que no funciona así. Cada vez que tú practicas el ocultismo, estás recibiendo de una fuente que no es de Dios. Y eso es lo que quiero que entendamos profundamente, porque cuando Jesús da el ejemplo de que Él es el agua de vida, de que quien bebe de Él nunca tendrá sed, Jesús está hablando de un principio espiritual que es la impartición. Igualmente, cuando los apóstoles estaban en la puerta de la ciudad y un hombre les pide dinero y ellos dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, están ejerciendo un principio de impartición. Tú no puedes dar lo que no tienes y no puedes dar lo que no eres. No puedes transmitir de lo que no eres. Yo no puedo fingir ser espiritual porque en un momento se va a notar. Yo no puedo fingir algo que no soy mucho tiempo. No puedo vivir en un engaño. Entonces pasa que a pesar que esas personas dicen, oye, esas prácticas no son cristianas, pero no tienen nada de malo y creen que están en una especie de centro, ¿no? Como un limbo entre lo espiritual y lo que no. Pero debes saber esto, todo lo que no es de Dios es contra Dios, tan sencillo como eso. Ok, así que vamos a lanzar la primera de 5 prácticas espirituales que sí son abiertamente ocultistas, pero que a pesar de eso muchas veces se está viendo ya en esta cultura como algo normal, como algo que, bueno, puedes practicarlo porque que no pasa nada, ¿no? Entonces, vamos a lanzar en estas diapos la primera, 5 prácticas, pero, y te voy a decir un secreto, hasta la IA, la inteligencia artificial a la que estaba haciendo algunas consultas, se palteó con la última de ellas. Porque yo estaba consultando, ¿no? Algunas prácticas y las que son más recurrentes en esta temporada, y la IA se palteó con la última y te voy a contar por qué. Bueno, ojo, pero antes, quiero que sepas esto. Si abres la puerta de tu vida al mundo espiritual, algo se puede meter sin tu consentimiento. Eso debes tener muy en claro. Si tú no eres cristiano o por ahí estás incursionando en la espiritualidad, sea de fe cristiana o no, debes saber esto. Somos seres materiales, cuerpo, y espirituales o no físicos como el alma y el espíritu. Y hay un reino espiritual que no conocemos y que el hecho de que hayan personas que tienen herramientas para acceder a este mundo lo hagan regularmente no significa que no sea peligroso. ¿Ok? Así que vamos con la primera práctica, la del top, ¿no? Es el Reiki. No sé si tú has escuchado, Axel, acerca de esta práctica alguna vez, pero yo creo que sepas que aquí se practica en Perú. Porque tenemos He escuchado el nombre Reiki, pero ahorita mismo no tengo en la mente de qué trata. A ver si nos explicas. He escuchado la banda Reiki, creo que he escuchado Reiki, me cantan. Claro, soy tu mejor amigo. Claro, esa he escuchado. Esa es la típica canción frenzonera, sí. Yeah. Sí. Bueno, resulta que Reiki es una práctica japonesa, como dice acá, terapia japonesa, energética. Esto de que te ponen las manos, ¿no? Y para mover las energías
en pro de que sane tu cuerpo, tu alma, tu mente, dispersar las energías que son incorrectas y yo qué sé. Ahora, este Reiki, que es una terapia, digamos, como decía, japonesa, se hace en sesiones individuales, en talleres, incluso hay certificaciones de Reiki, o sea, ya es una cosa más institucional. ¿Hay qué, perdón? No te escuché bien. Certificaciones, o sea, hay gente que certifica en talleres de Reiki, e incluso hay hospitales donde hacen terapias complementarias, o sea, aparte de la medicina que te dan, te hacen Reiki como parte de las terapias en los hospitales. ¿Por qué? Quiero que sepas esto, no toda práctica tiene una fuente espiritual demoníaca. Hay prácticas que son saludables al cuerpo, por ejemplo, cuando tomas un mate de muña, ¿no? Un mate o una muña, o tomas alguna planta, coca, que tomes coca no significa que seas cocainómano, o sea, que uses una planta no significa que seas un chamán. Hay prácticas del uso del cuerpo, del relajar la mente, del cuidado de tu energía de vida, que no significa necesariamente que está siendo aliado de algún demonio. E incluso en el Reiki pasa lo siguiente, Axel. Hay 3 prácticas de Reiki. La primera es la tradicional, la japonesa, ¿no? Donde no invocas nada, está todo bien. Es una práctica original donde tú sabes que los japoneses son animistas, ¿no? Ellos creen que hay espíritu en las cosas y hay un ki, una energía vital, ¿no? Como la de Dragon Ball. Entonces, ellos practican la sanación a través de meditar. Entonces no están invocando nada, pero creen que su energía te puede sanar, ¿no? Y hay otra práctica que es un Reiki más científico, el terapéutico, el que se usa en los hospitales, como te digo, ¿no? Que lo usan como una especie de técnica de relajación, o sea, te hacen meditar, como mantener la calma, respiraciones, o sea, para mantenerte neutral, ¿no? En un estado más neutral, no de aceleración. Entonces, digamos que el Reiki tradicional o el científico no sería nada malo, porque quiero que sepas eso. Puede ser que tú estás haciendo estiramiento de tu casa y alguien te traume y te diga, oye, estás haciendo una práctica demoníaca. No, estás estirándote, no pasa nada. Pero hay un tipo de Reiki, que es un Reiki espiritual, que es el Reiki occidental, donde involucra guías espirituales. O sea, esa práctica estafadora de Reiki lo que hace es darte la idea de que para tú incursionar en la Reiki y ser bien sanado, necesitas un guía espiritual. Y ese guía espiritual no es más que una entidad a la que tú invocas para que te dirija en tu viaje o te dirija en tu proceso. Ese tipo de Reiki, Reiki espiritual o Reiki occidental, se lleva en distintas escuelas modernas, ¿eh? Aquí en Occidente, ni siquiera que tan lejos. Entonces, uno invoca ángeles, invoca maestros ascendidos, o como le llaman, ¿no? Y tú empiezas a invocar en una especie de nueva era, estás fusionando como distintas ciencias ocultas, para que este guía espiritual te ayude a canalizar las energías de tu cuerpo, de tu ser y a lo que quieras lograr. Entonces, el Reiki tiene, sí, una función ahí medio mañosa espiritual, que a veces que nosotros no conocíamos, pero ahí está. Y es una práctica bastante realizada. Ahora hay un versículo sobre esto que quiero que retomemos aquí en Lucas 11:24. Dice, cuando el espíritu impuro sale del hombre. ¿Por qué te digo esto? No? Porque, obvio, estamos hablando de entidades que se invocan. Vamos. En la Biblia dice que cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo. Pero al no encontrarlo, dice, voy a volver a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la encuentra barrida y adornada, va y trae a otros 7 espíritus peores que él. Y todos entran y allí se queda a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Entonces, quiere decir que cuando tú has sido liberado o has cerrado la puerta de tu vida espiritual y has echado fuera demonios de tu vida, o alguien te ha orado por ti y ha echado fuera demonios de tu vida, esos espíritus pueden volver con más fuerza si encuentran tu casa vacía y limpia. O sea, no solo basta con que el demonio sea echado, sino que sea la casa llena de otro ser más poderoso, de otra entidad. En este caso, como cristianos creemos que el Espíritu Santo debe habitar en el cuerpo humano. Mientras no haya nadie habitando en el cuerpo humano más que el mismo ser, no hay un ser más poderoso como el Espíritu Santo, esa casa está vacía, lista para que cualquier demonio quiera venir a meterse. Entonces, por eso que debes tener cuidado cuando abres la puerta. Por ejemplo, una práctica como el Reiki, al invocar entidades como guías espirituales, está diciéndole a cualquier demonio, estás abriendo la puerta de lo espiritual diciendo, mi casa está vacía y limpia, por si acaso pasa nomás.
creyendo que va a ser tu guía espiritual, es un demonio que se va a quedar contigo ahí, abrazándote y escucharte toda la noche. ¿Ok? Bien, esa es la primera práctica. A ver, ¿qué te parece hacer esta primera práctica? ¿No? ¿Por ahí? ¿Maleado? La verdad es que no la había escuchado antes, como te digo. Suena como, como tú dices, a una banda de rock, ¿no? Este, pero, o sea, la verdad es de que, o sea, yo sí había escuchado bastantes cosas porque, o sea, no del Reiki como tal, sino del uso a nivel medicinal, en este caso de ciertas piedras. ¿Por qué? Porque se supone que, claro, que tienen cierto contacto, ¿no? O sea, o mejor dicho, que hay cierta reacción al contacto con el cuerpo a nivel energético. De hecho, algo que leí hace poquito y estaba investigando, tengo como que cierta teoría ahí, no la voy a decir ahorita porque, bueno, no es nada confirmado, pero, o sea, sé que hay algunas personas, bueno, no algunas personas, se han hecho algunos estudios preliminares que sí habrían arrojado como que ciertos resultados, ¿no? Que hablan de que, por ejemplo, ¿no? Si una persona camina en la tierra o en el pasto sin zapatos, eso hace que haya un intercambio de electrones entre la tierra y en este caso los pies, ¿no? O sea, en el cuerpo. Entonces, eso luego genera en la persona que, por ejemplo, se relaje, tenga mejor sueño, tenga mejor ritmo cardíaco y un montón de beneficios a nivel de salud. O sea, no porque estás netamente invocando a alguien, sino simplemente porque de pronto un día así como los niñitos, ¿no? Que a veces se salen de su casa y están caminando sin zapatos, así, ¿no? Una cosa así, ¿no? Simplemente por el mismo contacto. Entonces, no son gente que haya estado practicando algo, sino simplemente son personas que han estado haciendo ese tipo de cosas y han visto que hay un cambio en las personas que han realizado ese tipo de contacto. Ahora, es diferente cuando obviamente intentas invocar algún tipo de energía o entidad que a partir de justamente esta práctica ya quieras meterle la parte espiritual, ¿no? Ya no simplemente que haya un intercambio a nivel físico, sino que hay algún tipo de influencia a nivel espiritual. Ya, eso es otra cosa ya. Claro, porque esa guía espiritual ya te malea. Claro, porque en todo caso, el único que debe nutrir nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Y ninguna otra entidad más, ¿no? O sea, Dios mismo. Nada claro, más. estamos hablando a quien es cristiano que entiende quién es el Espíritu Santo. Si no eres cristiano, puedes tener una relación con él. Vamos a la segunda práctica ocultista que está muy común y muy de moda, que es el uso del tarot. Ya saben, ¿no? El sistema de cartas simbólicas para obtener una guía espiritual, introspección o predicción del futuro. Estas cartas, mi abuelo tenía estas cartas, bien chéveres. O unas parecidas, jugaban así como tipo casino, creo que eran otras. Bien locas. Ahora, ¿qué pasa con el tema del tarot? Que de hecho nosotros ya sabemos más o menos de qué trata, porque vemos mucha gente que aquí en Perú. Pero es como que eso del tarot tiene una amplia presencia en las redes sociales. O sea, hay ferias espirituales, sesiones virtuales, hay un uso común de orientación emocional y espiritual. O sea, la gente busca todo el tiempo con este aura de misterio, algo personalizable, ¿no? Como que léeme las cartas a mí. No es que vas a adivinar el futuro para todos, sino para mí. Esa sensación es la que es muy atractiva para la gente ahora, que tiene inquietudes, que quiere una respuesta que no sea dogmática, que quiere una respuesta sin someterse a la religión, ¿no? Es como una práctica que te permite saber algo sin compromiso, una cosa así. Entonces hay gente tarotista, que en línea te lee las cartas, que en línea te hace la llamada de la bruja no sé qué, y así. Y te dan mensajes diarios, como el devocional, pero del tarot. Ahora, esa figura del tarot, de leer las cartas y todo, es compleja, pero revela mucho de la naturaleza humana. Y vamos a ver un verso que puede contrarrestar un poco este tema. Vamos a ver cómo. Estaba el apóstol Pablo caminando por ahí y había una chica que andaba gritando tras ellos. Dice, la joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, y al instante el espíritu la abandonó. Quiere decir que esta chibola estaba endemoniada, era vidente y estaba diciendo
estaba hablando a la gente, oye, por si acaso, él es un siervo de Dios, pero no porque haya dicho la verdad significa que sea de Dios. Y eso es lo delicado de ese tema. A veces en el tarot, en la lectura del tarot, te pueden decir verdades, pero no significa que sean de Dios. A ti que te gusta que te lean las cartas y payasadas así, no porque te digan cosas verdaderas, significa que están en la verdad. Como esa niña que decía, estos hombres son siervos de Dios Santísimo, y les anuncia el camino de la salvación. Y cualquiera diría, oye, esa chica tiene discernimiento. No tiene discernimiento, tenía un espíritu de adivinación. Y Pablo lo discernió y lo echó fuera. Por eso es que tenemos que tener cuidado con esas prácticas, porque a veces nos hacen creer una cosa que no es. ¿Tú qué piensas hacer? La verdad es que yo he estado viendo, o mejor dicho, recordando, ¿no? En cuanto al tema del tarot, porque vemos que más allá que es una práctica que la gente conoce, hay que ver la razón de por qué es tan conocida. O sea, yo recuerdo claramente desde que soy pequeño, de los magazines, ¿no? Los dominicales tienen su sección de lectura de cartas, ¿no? O sea, ya, y de hecho, hasta ahorita se hace eso. Cuando llega fin de año, ya, ¿qué artista se va a casar? ¿Quién va a salir presidente? O sea, llamas a la tarotista, ¿no? Se sacan las cartas ya, ¿quién va a ser presidente? Y sacan ya Keiko, y sacan, no la veo a Keiko, y, o sea, y cosas por el estilo, de tal manera que se han hecho tan masivo, porque, o sea, es como que parece que fuera más bien una ofensa que alguien saque una Biblia en un noticiero y te ponga a recitar o a reflexionar tal vez en algunos versículos, pero es cool que venga la bruja de turno o el brujo de turno a leerle las cartas a algún político. Sí, y por eso me parece que es tan masivo, ¿no? Por esa normalización que viene a partir de los medios de comunicación. Ajá, así es una normalización de esas prácticas. Y vamos a ver la tercera. Esa tercera se llama viaje astral. Puedes haberlo escuchado, es como desdoblamiento. Son experiencias conscientes fuera del cuerpo físico, al que llaman viaje astral, o también son sueños en los que tú sabes que estás soñando, que se llama lucidez onírica, pero que supuestamente estás alcanzando estados o buscando algo, o sea, viajando a través de este sueño medio despierto, una especie de hipnosis. Ahora, este viaje astral es atractivo para la gente actualmente porque es misterioso, es desafiante, es como emocionante, ¿no? Hay una conexión con el subconsciente, con los mundos invisibles, como que tú sientes que creces espiritualmente. Y la tendencia de esto es a partir de la idea de tener experiencias nuevas, de recordar tus sueños, de aprender a crecer espiritualmente en formas que no te involucren totalmente con la hechicería, pero que de alguna manera te den una experiencia espiritual. Incluso hay música en Spotify que se llama música binaural o frecuencias teta, que son las que supuestamente te permiten concentrarte mejor para hacer un viaje astral. O sea, es una locura, porque tiene incluso un sistema capitalista donde te venden un montón de amuletos y te venden un montón de música y piezas artísticas para que tú puedas lograr estos viajes. Entonces, estas meditaciones, digamos, guiadas para desdoblarte, para tener una especie de técnica para dormir y realizar viajes conscientes o inconscientes, es una práctica ocultista que algunos pensarán, bueno, no pasa nada, o sea, estás soñando, estás meditando, pero en este caso específicamente sí pasa porque tiene una experiencia espiritual detrás que no estamos muy autorizados, si somos cristianos, de experimentar por nuestra propia cuenta. Y te voy a mostrar un verso, por ejemplo, como en 2 Corintios 12, que Pablo cuenta el siguiente asunto. Sé de un hombre en Cristo, dice el apóstol Pablo, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Y sé que ese hombre, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. De ese hombre puedo jactarme, pero de mí mismo solo me jactaré de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato de mi parte el querer jactarme. Muchos estudiosos debaten en si Pablo se refiere a sí mismo o se refiere a otra persona que le dio testimonio, pero es muy probable que se refiera a sí mismo. Pero el punto está en que dice, no porque yo haya experimentado esto,
me puedo jactar. Solo me jacto de mis debilidades. ¿Por qué? Porque Pablo mismo reconoce, y hablamos de un apóstol, Powers, el león de Dios, este hombre no se puede jactar de una experiencia espiritual de la que no tenía perfecto control, o de la que no tenía la posibilidad de dar testimonio porque no estaba del todo seguro de cómo había ocurrido. Por eso dice, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, porque él realmente pudo haber sentido ese desdoblamiento o ese salir de su cuerpo, esa experiencia diferente a la de un profeta cuando tiene visiones o cuando tiene revelación, una experiencia con su cuerpo mismo, con su alma. Y siendo Pablo, hombre cristiano, no se atrevía a jactarse de algo así. Así que con mayor razón yo con qué cara voy a estar haciendo. Y ten cuidado si estás entrando en esta figura porque también puedes entrar en un terreno peligroso. ¿Tú alguna vez te has desdoblado, Axel? No, yo solamente he doblado mi cama nomás. No, tengo algo acá para compartir así rápidamente, porque justamente el otro día estaba viendo esta película con mi hijo, ¿no? Mi hijo todavía no es cristiano, así que a veces vemos algunas cosas ahí como para también buscar que pasar tiempo en sí, pero es algo que igual uno tiene que tener cuidado o estar atento, justamente porque como mencionábamos al principio del video, vemos cómo todo está encaminado, ¿no? Como que si hubiera cierta consigna para que todo esto sea normalizado, para que todo esto sea visto como algo normal. Hablando justamente de desdoblamiento, vemos aquí como en la película Spider-Man No Way Home, el Doctor Strange lo saca del cuerpo a, en este caso, Tom Holland o Spider-Man, Peter Parker, como quieras verlo. Ahora, es muy, muy interesante esta parte porque eso me recuerda, hace poco estuve viendo, hay un video en internet en el que el erudito, ¿no?, que ya no está con nosotros porque falleció hace algunos años, Michael Heiser, entrevista a un ex ocultista, ¿no? Algo así. Y en esa experiencia que tuvo esta persona, era lo caso porque él decía que un día se puso a investigar mucho, no era cristiano, a pesar de que sí había nacido en cuna cristiana, se puso a investigar mucho sobre estos temas, sobre técnicas y todo, pero él no realizó nada de esto, o sea, solamente lo hacía porque quería saber, pero se había metido mucho a la investigación, pasaba muchas horas hablando, o sea, investigando, leyendo sobre estas cosas en internet, y de pronto un día se dio cuenta que estaba teniendo un sueño lúcido. Entonces, en ese sueño lúcido se apareció una entidad, ¿no? Y ¿cómo se llama? Esa persona tuvo como que ¿cómo decirlo? O sea, tuvo un contacto ahí y después, o sea, tuvo un desdoblamiento, pero fue en contra de su voluntad. O sea, no fue, ¿cómo se llama? Porque él haya querido. Y de hecho lo que estuvo viendo es que muchas personas que han tenido este tipo de experiencias, lamentablemente, lo han tenido en contra de su voluntad. Y no porque hayan practicado ellos algo, sino por el mero hecho de investigar. Entonces, y es lo caso porque ahí vemos, ¿no? Cómo es que este héroe, ¿no? Doctor Strange tiene la capacidad de hacer que alguien, porque lo vemos también en Avengers, ¿cómo se llama? Endgame, cómo es que esta Number One, no sé, Ancient One, que es como que la maestra, ¿no?, de Doctor Strange, también hacen lo mismo, pero con Bruce Banner. O sea, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, que tiene un poder espiritual, demoníaco, no lo sé, porque no vemos en este caso. O sea, bueno, es un mago, ¿no? Es un mago no es una habilidad, no es una habilidad que Dios le haya dado, en este caso, al ser humano. Y no es algo justamente porque luego este chico contaba que mientras estaba en esa experiencia, ¿no?, que vio, en este caso, su cuerpo fuera del, o sea, su alma o su espíritu fuera de su cuerpo, que él intentaba regresar. Y luego un momento como que regresó, pero luego nuevamente volvió a salir, pero en contra de su voluntad, ¿no? Entonces, o sea, lamentablemente,
la gente que ignora este tipo de cosas, o sea, puede suceder este tipo de situaciones. Y muchas veces de repente no van a saber qué hacer, o pueden pensar de que tal vez es parte de, o tienes Claro, tal vez tienen que probablemente tener un mal cuidado. día, La ¿no? realidad es que tienes que tener cuidado. O sea, y claro, o sea, no son cosas con las que uno pueda o deba tomárselas a la ligera. No son Así cosas es. con las que Dios esté de acuerdo. Definitivamente que no, ¿no? Así es. Y vamos la cuarta práctica espiritual que también se realiza acá en Perú, sobre todo, por ejemplo, en esta, ¿cómo se llama esta escuela que queda por Javier Prado? Nueva Nueva Acrópolis, por ejemplo, Acrópolis. esto, ¿no? Y hay otras escuelas también, las flores de Bach. Yo no sabía que era eso, ¿no? Pero me salió como una de las cosas que más se practican acá, o sea, que están más de moda. Y como dice acá, es como un sistema terapéutico desarrollado por el doctor Edward Bach que utiliza esencias florales para equilibrar emociones y estados mentales. Hasta ahí uno dice, bueno, está bien, es matico, ¿no? Es cualquier hierba que usas en la sierra y tranquilamente crees y encuentras poder sanador en las hierbas porque son creadas por Dios. Pero hay un asunto con esto de las flores de Bach, o Bach, como sería, que ahora mismo está bastante aceptado porque tiene este tema de remedio natural, no tiene efectos secundarios, es como lo que buscan las generaciones actuales, ¿no? Nada estético, pero también ahora ya hay terapeutas florales, o sea, que manejan esencias según tu estado de ánimo, mezclan flores y usan un gotero y están como una especie de alquimistas, ¿no? Pero con las flores. Y hay mucha información sobre eso, pero ¿sabes lo más interesante? Es que lo hacen para atender, escucha bien, ansiedad, miedos, inseguridad, estrés, culpa, tristeza. Hay videos virales en TikTok, en Instagram, carruseles, donde muestran qué flor te sirve para enfrentar el miedo, qué flor para la culpa, qué menjurje tienes que hacer para la tristeza. Es como, ya no es un mate que tu abuela te da para que te cure un poco, te supra la defensa, ¿no? Ya no es una muña para que te ayude a bajar el chancho que te comiste, no. Ya no tiene una propiedad curativa per se la planta, sino ya tiene un trasfondo espiritual que busca atender algún tema emocional, ¿no? Entonces, a eso que se empieza a convertir como una especie de amuleto o algo que reemplaza lo que debería ser una relación con Dios. Y aquí te mando el verso, 1 Pedro 5:7, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Ya tenemos una respuesta, si tú eres cristiano la tienes, pero si no lo eres, en Dios puedes encontrar este cuidado. También el Proverbios 3:7 dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal, será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. O sea, la verdad es que nosotros tenemos una herramienta espiritual autorizada, que es la palabra de Dios y que es la relación con Jesucristo, la que nos puede quitar toda ansiedad, la que nos puede quitar todo estrés, toda tristeza, la que nos puede llevar a quitar la culpa. Son todas esas situaciones emocionales que uno no puede lidiar. En lugar de buscarlas en una práctica espiritual que no es correcta delante de Dios, puedes acercarte confiadamente a que Dios te ayude en eso, ¿no? Aquí están los versos base. Axel, tú que andas tomando mate y toda la vaina porque te quieres ser argentino. No porque me guste, no porque sepa de qué trata, sino porque me creo argentino. Que te quieres argentino. Una flor de Bach de casualidad, te metiste ahí en el mate. Bueno, vale aclarar que yo estoy muy lejos de creerme argentino. Lo digo porque lamentablemente sí, a veces sí se ve gente que tiene un poquito esa actitud de hablar así, ¿no? Viste que... ¿Tú que dices YouTube en lugar de YouTube? Viste que estamos acá haciendo un directo. Ya. Pero bueno, fuera de bromas, no había hablado, o sea, el único Bach que conozco es a Sebastian Bach, ¿no? El músico. No había escuchado acerca de las flores de Bach. O sea, yo sé que hay... Bien loca, ¿no? Ahora, sí he escuchado, por ejemplo, de algunas hierbas o algunas bebidas, como la ayahuasca, el DMT, o otras cosas más, ¿no? O sea, la coca. Sé que hay lectura de las hojas de coca, sobre todo acá en Perú, en la sierra. Se acostumbra mucho a hacer lecturas de hojas de coca.
Ahora sé que, por ejemplo, si tú me dices, ¿no? Que es un tema para calmar la ansiedad, los míos, o sea, ¿qué se parece eso a la pasada de huevo? ¿No? Quizás lo... Más o menos, ¿no? Más o Y menos de es hecho, una pasada de yo he huevo. visto cómo han pasado huevo en mi casa hace tiempo. O sea, de hecho, es lo curioso, ¿no? Porque mi familia se supone que es bastante católica. Ya no, al menos yo ya no vivo con ellos ahorita, ¿no? Pero en su momento sí los vi haciendo la pasada de huevo, con toda la nota ahí, ¿no? Y yo recuerdo haber pasado un huevo también cuando estaba más chico, ahora que recuerdo. De hecho, ¿Y te pasó está la huevo a ti? peleando. O sea, no sé si a mí o no me acuerdo bien, pero sí sé que, claro, que el huevo sale así medio raro, ¿no? Pero obviamente debe ser por algún tipo de influencia satánica, demoníaca, pues, ¿no? O sea, que no es bueno, definitivamente, ¿no? Justamente ayer estuve en una conferencia de mi iglesia, ¿no? La Iglesia Manuel de Perú. Estaba predicando sobre liberación el pastor Humberto Lai, y él decía, ¿no? Porque a veces se mezclan este tipo de cosas con el tema cristiano, para intentar producir los efectos que solamente puede y debe producir el Espíritu Santo. Entonces como que le aumentan su toque místico y le agregan el uso de ciertos objetos, ciertas cosas, pero él justamente decía, ¿no? Que el agregar esos objetos, esas cosas son simplemente como una forma sutil de ocultismo, ¿no? Que no Claro, debe... hay elementos que Dios sí ha revelado, como específicamente, por ejemplo, ungir con aceite, ¿no? O como imponer manos, o sea, funciones específicas, ¿no? O el arquetipo de la Santa Cena. Pero no puedes tú agarrar, como me pasó una vez cuando fui a una iglesia, un pastor empezó sacó el saco y empezó a tirar sacazos a la gente, o sea, ya uno dice, ya este está quemando, ¿no? Porque ¿de dónde me sacó esto de tirar el saco? Por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que a pesar de ciertas malas actitudes o erradas, Dios obra, pero no es la ley. Ahora vamos al último punto, al número 5 de las prácticas ocultistas o espirituales que están en tendencia y que se hacen hasta en TikTok. La Ouija es el número 5. Una tabla con letras, por si no sabes qué es, ¿no? Una tabla con letras, números y símbolos como sí, no y adiós, utilizada como medio de comunicación con espíritus o entidades del más allá. Ahora, esto de la Ouija, bueno, a los de mi generación ya sabemos, hemos escuchado mil veces de esto, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Y que usualmente se usa para tratar de comunicarte con alguien que está muerto, ¿no? Entonces usas ese cosito que es como un puntero y todos ponen sus manos y supuestamente el puntero se mueve solo y te indica las letras para ir diciendo cosas o sí y no, dependiendo, ¿no? Ahora, como tiene un halo de misterio esto, y peligro y prohibido, la gente lo hace. Incluso este es un juego que en Estados Unidos se vendía como un juego de mesa. Es una locura de lo irresponsable, a pesar de ser una cultura protestante, ¿no? Yo me acuerdo, estoy viendo con mi esposa la serie Soprano, y el hijo de Tony Soprano con su hija ahí como si fuera un juego de mesa. Qué tontería increíble. Pero la cosa es que, ¿cómo puede ser tan natural esto? Y la verdad es que ese es el elemento que te dije que la IA se loqueó cuando me lo comentó y ahorita te muestro lo que me dijo. Pero la razón por la que está bien en tendencia es porque hay un deseo de conectar con lo oculto, con lo paranormal, con seres queridos fallecidos también, ¿no? Y se practica de una manera casera. Hay gente que incluso dibuja la tabla, ni siquiera tiene la tabla, la dibuja. Hace rituales espiritistas, está, digamos, experimentando con eso, utiliza velas, círculos de protección, música y todo un ritual raro que le meten. Pero tienen esta intención, ¿no? De hablar con fallecidos, de buscar espíritus guía para resolver conflictos. O sea, digamos que tienen una intención de exploración que a la generación actual le resulta bastante atractivo y por eso hacen incluso videos virales como diciendo, hice la Ouija y pasó esto y pum, sale su video, ¿no? Entonces, esas preguntas al espíritu, que es como el espíritu chocarrero del Chavo del Ocho, ¿no? Le hacen preguntas y a ver qué responde, se vuelve algo paranormal y atractivo para esta generación. Pero, ¿sabes qué? Es peligroso, no puedes andar con esa payasada, porque, como una vez más te digo, se abren puertas. O sea, incluso hay dentro de las tendencias actuales en redes sociales, hay un Ouija Challenge y hay unas
figuras como Soso, le llaman, que es una entidad negativa recurrente que se manifiesta en estas sesiones que hacen las redes sociales. Un tal Soso, que demonios será ese desgraciado. Entonces, hay un verso acá, que en 1 de Juan 4.1, que dice: amados, no crean en todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto ustedes conocen al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, o procede de Dios, ¿no? Y todo espíritu que no confiesa que a Jesús como que ha venido en carne o en sí mismo, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, no pienses que porque te contactaste con la Ouija por un espíritu, es un espíritu normal, neutral, es una persona muerta. No, no funciona así. Usualmente son demonios, espíritus demoníacos, que te van a mentir o van a hacer lo posible para acceder a tu información, a tu ser. Y debes probarlos, debes tener mucho cuidado. Incluso a veces algunos se visten como ángeles. Crees que estás contactando a un ángel y es un tremendo demonio, ¿no? Y hay una historia que la quiero contar rápidamente, pero tú has escuchado de la Ouija, de todas maneras. O sea, ¿qué experiencia tienes por ahí con la Ouija? Sí, yo una vez estuve en una sesión disque de Ouija. Hace tiempo, hace años, cuando yo tenía entre 7 y 8 años. Obviamente, va a aclarar que yo soy cristiano recién a los 21, ¿no? Porque no van a pensar de que ya como cristiano estuve haciendo eso, ¿no? Pero, o sea, sí fue una experiencia un poco traumática, no porque haya visto algo netamente sobrenatural, sino más que todo porque estaba con mis primos, ahí estaban fastidiando, ¿no? Y golpeaban la mesa, ¿no? Entonces, y yo como era un chiquito, obviamente me traumé, pues, ¿no? Me traumé, de hecho, es la primera vez que me acuerdo de eso en años. Ahorita que ¿cómo se llama? Que estoy hablando contigo, no recordaba eso, porque lamentablemente en mi familia ha habido mucha gente que tiene un poquito ese trasfondo espiritual, de adivinación, de Ouija y esas cosas. Y lo que quiero más bien un poco mencionar, así ya a modo también de dato, es que hay un testimonio en el libro justamente de Walter Martin, de El ocultismo y su reino, que de hecho si alguien está interesado en estos temas, yo les recomiendo mucho ese libro, porque las cosas que yo he leído en ese libro, la verdad es que son una completa locura. Y te lleva a tomar realmente conciencia y a entender la seriedad de las cosas con las que estás tratando. No lo voy a contar, pero de un testimonio, de una persona que estuvieron haciendo Ouija y incluso tuvieron que lidiar con un espíritu que los golpeó, ¿no? Literalmente los golpeó, para no dar más detalles. Entonces, son cosas que definitivamente, yo creo que en estos últimos años, básicamente lo que hacen todos los medios, ¿no? Estamos entrando a un tiempo en el que estas élites, ¿no? Que son luciferinas, son masónicas, y los masones son luciferinos, adoran a Lucifer, a Satanás, quieren introducir al mundo en una fase ocultista, en una intención obviamente de alejar el corazón de la gente de Dios y que pueda el hombre satisfacer esa necesidad espiritual intrínseca que tiene, ¿no? Con él mismo, mejor dicho, su espíritu tiene una necesidad de tener esa experiencia espiritual, pero el enemigo se encarga justamente de proveer otro tipo de herramientas para hacerlo, pero de manera alejada, ¿no? De Dios. Ok, vamos a repasar. Hay un verso, por si acaso tú creas, ¿no? Por si se te ocurra que normal hago Ouija y por ahí me encuentro a mi abuelita que falleció hace 2 meses y quiero que me diga la clave de su caja fuerte. No funciona así. Y te digo por qué. Hay una historia en la Biblia, obviamente, en Lucas 16, 27, donde, Lucas 16 cuenta la historia del rico, un hombre rico, y Lázaro. Lázaro era un hombre pobre que andaba pidiendo plata, el rico, tenía todo, pero el rico era avaro, era malo, y Lázaro era un buen hombre. Y resulta que a la hora que mueren, dice en este verso que el rico llega a un lugar de tormento y Lázaro llega a un lugar de disfrute en el seno de Abraham, dice. O sea, estaba con Abraham, con otra gente, más tranquilo. Y estaban separados por un abismo, ¿no?
¿Y qué pasa? Que el rico se estaba quemando y lo veía a Lázaro al otro lado del abismo y decía, oye, Lázaro, ayúdame. Y Lázaro no podía hacer nada. Entonces el rico le habla a Abraham, que está allá, y le dice, padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, porque él ya había sido malo y estaba pagando por su maldad. Y quería mandar a Lázaro al reino de los vivos para que le ayude, ¿no? Para que le advierta a su familia. Y entonces Abraham le respondió, pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Abraham obviamente apelando a la ley, ¿no? Y al Antiguo Testamento, si quieres llamarle. La palabra de Dios ya estaba ahí, y ellos no eran capaces, o sea, no eran capaces de moverse de ese lugar para acceder al reino de los vivos. Por ende, tú ya debes saber que cualquier contacto que hagas a través de estas prácticas espirituales no son de Dios, y tampoco es tu tío que falleció. Probablemente es un espíritu demoníaco que quiere engañarte para acceder a ti, para tomar posesión de tu vida, para tomar autoridad sobre tu vida. Así que ten mucho cuidado. Y por eso te voy a mostrar lo que me dijo la inteligencia artificial cuando le pregunté acerca un poco de la Ouija, ¿no? Y me dijo acá la IA, advertencia, la IA, ojo, me respondió, advertencias comunes en círculos esotéricos. Muchos practicantes de Reiki, Tarot o energías desaconsejan el uso de la Ouija sin preparación energética porque puede abrir portales energéticos sin control, atraer entidades de baja vibración, generar miedo o paranoia, de efecto psicológico fuerte. Algunos recomiendan cerrar siempre la sesión, como si se tratara de tu Gmail, ¿no? Cierra la sesión. Protegerse con cristales o invocar guías espirituales antes y después. O sea, hasta la inteligencia artificial sabe que estás haciendo una babosada al hacer tu Ouija y te advierte de que no lo hagas. Y en círculos esotéricos, o sea, gente que ya hace esto. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque obviamente es una práctica diabólica, pues, por eso. Se renegar ya. ¿Cómo era? Mira. Bueno, es así. ¿Qué te parece la advertencia de la inteligencia de Axel? O sea, igual la inteligencia no es que crea esto, ¿no? O sea, la inteligencia básicamente lo que hace es replicar lo que se suele, o sea, la información que tiene, que obviamente la saca de internet, pero, o sea, lo loco es que hasta ellos mismos saben, ¿no? En qué se están metiendo. O no, o sea, no es que lo sepan, porque si lo supieran realmente no lo harían. Pero no, más o menos... Saben solamente que creen que pueden tener cierto control. O sea, es como salir a la jungla. O sea, es que tú puedes... Yo puedo irme a vivir a Oaxaca y me voy a un pedazo de selva y digo, bueno, no va a pasar nada. Y puede ser que un día no me pase nada y regrese. Y otro día voy y me mata una serpiente, me pica y me fregue. O sea, yo no sé. Y hay gente que dice, bueno, vamos a la jungla, pero vamos a llamar a guías espirituales, vamos a llamar a los citadinos porque ellos saben cómo entrar en la jungla. Y se meten a hacer esas cosas pensando que no tiene nada y que no pasa nada. Pero la verdad es que ahora mismo esos guías espirituales son muchas veces demonios y no puedes confiar en eso. O sea, lo mejor es mantenerte dentro del rango que Dios te dio. Ok. ¿Tienes alguna diapo más que mostrar o vamos cerrando el tema? Sí, tengo un par de diapositivas más que me gustaría compartir. A ver, dame un toque. Ok. Estas fueron las 5 prácticas espirituales, prácticas ocultistas. La Ouija, número 5. Las flores de Bach, número 4. Viaje astral, número 3. Número 2, Tarot. Y número 1, Reiki. No es el grupo Reiki. Esas prácticas espirituales tienen un hipo inmenso. Esas prácticas espirituales se realizan acá en Perú y como algo normal, pero la verdad son de mucho cuidado. Sí, yo quiero cerrar con... Tengo dos diapos más que son palabras textuales de Walter Martin, o del libro, en este caso son citas del libro de Walter Martin, The Kingdom of the Occult, que dicen así, ¿no? Los chicos que juegan con la Ouija y creen que es divertido, los adolescentes que intentan hacer levitar mesas y leer el tarot, las hojas de té o las manos. De hecho, la lectura de las manos se llama quiromancia. En lo caso porque hace algún tiempo yo estuve haciendo una depuración de libros que sin querer había metido a casa, ¿no? O sea,
o sea, sin ser consciente que eran libros esotéricos, y encontré uno así que yo sabía que estaba ahí desde incluso antes de ser cristiano, desde niño, ¿no? Solamente que no tenía idea qué significaba quiromancia, ¿no? Que de hecho es de un escritor, creo que de José María Arguedas, 7 cuentos quirománticos se llamaba el libro. Y no entendía que la quiromancia era la lectura de las manos, ¿no? Básicamente. De hecho, aprendí algo también en lo que estoy investigando para poder hacer un poco de la depuración, y eso quizás les puede ayudar a ustedes también a distinguir ciertas cosas, que el sufijo mancia o mantia significa adivinación. Entonces, todo lo que tú veas con alomancia, taromancia, quiromancia, todo lo que termine en mancia no es otra cosa más que un arte de adivinación. Que está obviamente prohibido, ¿no? En la Biblia. La palabra de Dios es clara. Los padres que se identifican como Virgo o Escorpio y creen lo que el diario de hoy dice sobre mañana. Son todos personas que están coqueteando con el reino del oculto, y tanto así. Claro, y eso es peligroso porque les da acceso a otra dimensión y ponen en peligro el alma. Porque estamos dando, al hacer ese tipo de cosas, obviamente autoridad, y lo que uno debe hacer es más bien todo lo contrario, ¿no? Y ya para cerrar esta última diapositiva, que es justamente donde aparece, ¿no? el gran Walter Martin, dice, ¿no? Para combatir con eficacia en el reino espiritual, los cristianos deben limpiar sus mentes de las caricaturas de los brujos malos y buenos, ¿no? Porque justamente hay esa distorsión de pensar de que como alguien es un brujo bueno muchas veces, entonces está bien, ¿no? Pero no hay tal cosa como brujo malo o brujo bueno. O sea, brujo es brujo y está condenado por la palabra de Dios. Como los que se ven en el Mago de Oz con su gorro puntiagudo, sus zapatos brillantes y sus palos de escoba, ¿no? Dejar de lado las aventuras de Harry Potter y pensar en los brujos como individuos reales perdidos en la oscuridad. Cuando la iglesia resta lugar al evangelio de Cristo, las puertas de las prácticas ocultistas se abren de par en par, ¿no? La puerta de las prácticas ocultistas se abren de par en par. Entonces, o sea, lo dice un hombre obviamente que estuvo en las trincheras de este tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que hacemos bien en tomar en cuenta esto y no tener contacto con esas cosas. Como le digo, muchas veces de esas cosas se meten sin querer, por ignorancia, por curiosidad. Yo se los digo como experiencia propia, ¿no? Yo estuve curioseando también ahí algunos libros y sin querer metí acá a mi casa un libro de cábala judía. También metí otro libro que hablaba sobre las cruces mágicas. Yo pensé que era una historia así de esas de fantasía, ¿no? Pero en realidad era tipo así, tipo los Rosacruces, la cábala judía, algunos libros así, lamentablemente, ¿no? También, de hecho, por de curioso metí un libro o uno de esos folletitos que te andan viendo en la Nueva Acrópolis, ese lugar que tiene varios libros o tiene enseñanzas de filosofías orientales que siguen siendo cosas demoníacas en realidad, ¿no? Y cometí ese error, pero bueno, gracias a Dios, o sea, como estaba, me dijo, saca eso de tu casa porque abre puertas, ¿no? Entonces, bueno. Lo sacaste, te dejaste 2 veras y lo sacaste. Una vez ni sabe que tiene en su casa, así que una revisión no sería de más. Claro, hice una revisión justamente al librero que tienen acá atrás, ¿no? Está ahí de cosas ahí endemoniadas. Claro, y bueno, gracias a Dios pude hacerlo y bueno, ya ahorita estamos más en línea con Dios en ese aspecto, ¿no? Nada, el programa, ya estamos, ¿ah? Ya estamos. Ya estamos. Bueno, ahora, palabras finales de mi parte. Yo simplemente les diría que, bueno, para aquel que es creyente, tenga cuidado. Espero que el programa de hoy les haya ayudado un poco para entender un poco más cómo funciona este mundo, para poder conversar con otras personas, ¿no? Y advertirles de esas situaciones. Y para ti que de repente por ahí, por curioso, entraste al video, nada, ¿no? Que Dios te ayude a ser consciente de que estas cosas no vienen de Él, ¿no? Si tu intención justamente es tener una experiencia espiritual genuina, la mejor experiencia que puedes tener es con el Espíritu Santo. Invócalo, ¿no? O sea, dile, Señor, te necesito, lléname de tu Espíritu. Tú has prometido en tu palabra que todo aquel que cree en ti, ¿no? El Espíritu Santo vendrá a morar en él y el Espíritu Santo le enseñará todas las cosas. Traerá convicción de justicia, de pecado y de juicio, ¿no? Y te permitirá tener fe en Jesús
que finalmente termina siendo un don, ¿no? Si Andrés y yo estamos acá hablando de esto, no es porque seamos espirituales o porque seamos los grandes adalid de la fe, sino básicamente porque hemos creído en Jesús. Y si creímos en Jesús no es porque hayamos entendido algo, sino porque el Espíritu Santo, en su misericordia, en su gracia, nos permitió creer en Él. Y nosotros hacemos este programa porque esperamos que tú también puedas tener la misma experiencia. Así es. Bueno, vamos a dar por cerrado este tema. El ocultismo está de moda. Ya has visto 5 prácticas ocultistas. La siguiente semana vamos a hablar un poco más de algunas prácticas, 5 prácticas también ocultistas o espirituales, pero que los cristianos realizan sin querer queriendo. Por ahí creen que no pasa nada. Vamos a mostrar un poco de trasfondo y vamos más a descubrir de qué manera dejar estas prácticas desde el lado espiritual y tal vez continuar con algunas otras que no tengan ese trasfondo, ¿ok? Pero vamos a orar antes de terminar, porque quiero que, si te has quedado hasta aquí en este video, puedas disponer tu vida, disponer tu corazón para ser libre de esto. Señor, gracias por esta sesión. Hemos podido conversar de muchos puntos, de muchas prácticas ocultistas, espirituales, pero incorrectas, y nos rendimos a ti en el nombre de Jesús. Y te pido que aquellas personas que están escuchando puedan disponer su corazón a escuchar tu voz, Señor. Reconocer que tú, Jesús, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocer que no hay nadie por encima de toda autoridad. Echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu demoníaco o toda insinuación de Satanás sobre la vida de quien está escuchando este video, quien está viendo y que tiene tormento y que tiene momentos de desolación, momentos de tristeza, depresión. Echamos fuera todo espíritu que trae insatisfacción, que trae dolencias, que trae enfermedad. Y creemos que sobre tu cruz, Señor, por tus llagas hemos sido sanados y en ti encontramos descanso, socorro, ayudas. En el nombre de Jesús te entregamos nuestros corazones, te entregamos nuestras vidas, te pedimos protección y cobertura en este tiempo, Padre. Gracias. Amén. Amén. Si te dispusiste, ya sabes lo que tienes que hacer, puedes escribirnos igual, cualquier cosa, estamos en contacto, leemos todos los comentarios. Sí. Nos vemos en el próximo video. Claro, si por ahí también te interesa tener el material, las diapositivas que hemos estado pasando para esta sesión, las vamos a dejar ahí un link en la descripción del video para que las puedas descargar y las puedas usar como tú quieras. Perfecto. Nos vemos. Gente, nos vemos en el próximo video. Chao.